La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Marcos 6 parece alejar el foco de Jesús por un momento, pero luego vuelve a enfocar al guerrero celestial. Acompáñame para hacer un breve repaso de las lecciones de este capítulo. Primero, rechazado en su tierra. Cerca del inicio de la tercera gira misionera por Galilea, el maestro vuelve a Nazaret donde se había criado. Sin embargo, la actitud de la población no había cambiado desde su última visita, unos 18 meses antes. No podían negar la sabiduría ni los milagros de Jesús, pero no estaban dispuestos a aceptar al humilde carpintero como su Mesías. La frustración de Jesucristo es tan grande que el verso 6 dice que no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y en el 4 dice lo que parece un proverbio. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Si Jesús aparece en las calles de tu barrio, ¿lo reconocerías? ¿Y qué tal si aprendemos a reconocerlo en cada uno de nuestros hermanos? Segundo, el tiempo de los apóstoles. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Comienza la segunda sección, el verso 7. El verso 30 de este capítulo es el único donde Marcos utiliza la palabra apóstoles, cuyo significado es enviados, para referirse a los discípulos. Después de las instrucciones para cumplir la misión, los versos 12 y 13 informan. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Parece que los 12 siguieron el ejemplo del maestro, de quien dice el verso 6 que recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cumplir con la misión implica seguir el ejemplo de Jesús, además de obedecerle. ¿Hay en tu vecindario algún endemoniado, enfermo o pecador a quien puedas dar las buenas nuevas de Jesús? Tercero, el paréntesis de Juan. Parece que el valiente trabajo misionero de los apóstoles colocó a Jesús en la lista de los mayores influencers de Galilea, territorio gobernado por Herodes. Al gobernante lo asustaron los rumores del nuevo profeta que, según algunos, era Elías, y lo atormentó la culpa de haber asesinado a Juan el Bautista. Esta situación permite a Marcos abrir un paréntesis para contarnos cómo la cabeza de Juan fue servida en una bandeja a la malvada Herodías, cuñada, sobrina y mujer del tetrarca. Los fantasmas del miedo y la culpa atormentan a todo aquel que desobedece a su conciencia. Si algo te perturba, recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dice 1 de Juan 1:9. Y cuarto, el foco vuelve a Jesús. Afortunadamente el capítulo no termina con la sepultura de Juan el Bautista. El verso 30 dice: entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Al volver los apóstoles a Jesús, también vuelve a él el foco del evangelio. Con intención de descansar un poco, el maestro invita a sus discípulos a un retiro al otro lado del mar, pero al salir de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Según dice el verso 34. Luego multiplicó los panes y los peces para alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esa misma noche caminó sobre las aguas y calmó la tempestad, y al día siguiente inicia otra jornada que se resume en el verso 56. Y donde quiera que entraba, ya fuera en las aldeas, en ciudades o campos, ponían en las calles a los enfermos y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. ¡Extraordinario! Tú puedes ser indiferente como los de Nazaret. Incluso puedes volverte en contra de Cristo y su reino como Herodes.
pero solo si decides unirte a la misión de los apóstoles, tendrás el privilegio de reunirte con el Maestro al otro lado. La decisión es solo tuya. Dios te bendiga. Tus amigos, Selvin Sosa.